en el templo de Jerusalén se ofrecían constantemente sacrificios a Dios. Las personas llevaban animales, era una sociedad eminentemente agrícola, y le ofrecían a Dios lo que tenían, principalmente sus animales y sus alimentos, su cosecha, las plantas, todo lo que recibían del campo. Llevaban al Señor las primicias para adorarlo, para reconocer, para decirle: Señor, tú nos has dado todo esto, tú nos das cada día nuestro alimento, aquí te ofrecemos lo mejor que tenemos. Y en esos sacrificios que se hacían en el altar del templo habían varios elementos. Por un lado estaba la víctima, que era ese cordero, normalmente un cordero, que se entregaba al Señor, se entregaba a la muerte para ofrecerlo al Señor. Ese cordero se ofrecía sobre un altar, que es una piedra sagrada donde se creía que Dios recibía las ofrendas de su pueblo. Y también había un sacerdote que era el encargado de oficiar el rito de hablar a Dios de parte del pueblo. Por tanto, esos eran los elementos fundamentales de un sacrificio. Y en Jerusalén también murió Jesús, el Cordero de Dios. En el Calvario también había una víctima, que era Cristo, el Cordero Inmaculado. Él mismo también era el sacerdote, el que media entre Dios y los hombres, y se ofreció en el altar de la cruz. La cruz era ese altar donde Dios recibía la ofrenda, el sacrificio más grande de la historia, el sacrificio infinito de Cristo. Pero hay un elemento que no dije. No solamente había víctima, sacerdote, altar, sino que también estaba el oferente. El oferente es esa persona que humildemente había ido al templo y había llevado el cordero. Muy importante, porque esa es la persona que se desprende de ese cordero, esa persona que encarga el sacrificio, esa persona en cuyo corazón se obra esa entrega a Dios, ese desprendimiento, la persona que arranca de su corazón ese corderito para dárselo a Dios. Y esa persona es fundamental. Pues en el Calvario también había un oferente, y esa era María, que entregaba a su hijo en manos de Dios, entregaba a su hijo al Señor, y en su corazón se obraba ese sacrificio durísimo. En ella se consumó lo que en el mismo monte Moria de Jerusalén, según la tradición, Abraham, muchos siglos antes, no había consumado porque Dios se lo impidió. Dios había a su hijo Isaac, lo que más quería, su hijo único. Sin embargo, al final Dios no permitió que lo sacrificara, lo puso a prueba, pero no lo recibió como sacrificio, porque bastaba el sacrificio del corazón de Abraham. Y entonces en ese monte Moria, que después fue el monte del templo, allí Abraham había entregado de corazón a su hijo, estaba dispuesto a sacrificárselo a Dios. Y entonces, cuando él había dado de corazón su hijo a Dios, Dios le dijo: por haber hecho esto, por no haberte ahorrado, por no haberte ahorrado el sacrificio de tu hijo, tu único hijo, yo te haré padre de una multitud de pueblos, y tus hijos serán más numerosos que las estrellas. Esto fue lo que dijo Dios allí en el momento en que Abraham hizo ese sacrificio de corazón. Bueno, pues María también escuchó algo similar. Por no haberte ahorrado a tu hijo, a tu único hijo, por habérmelo entregado, por haber sido obediente, yo te haré madre de multitud de pueblos. Yo haré que tus hijos sean más numerosos que todas las estrellas. María escuchó estas palabras junto a la cruz. Cuando Jesús le dijo a ella estas palabras: mujer,
aquí tienes a tu hijo, el primero de los discípulos de una multitud que hasta el día de hoy seguimos llamando la madre porque lo es en verdad. Ella entendió junto a la cruz que Dios la hacía madre de todos los hombres, de todos los pueblos. Y por eso le dijo Jesús a su discípulo también, ahí tienes a tu madre. María entendió que el sacrificio que estaba haciendo, el más duro de su vida, había tenido muchas pruebas, muchos dolores, muchos sufrimientos, pero tenía anunciado que una espada iba a atravesar su alma y ella la estaba sintiendo fuertemente en su corazón junto a la cruz, viendo morir a su hijo, pero ella entendía que es un dolor, pero un dolor de parto, un dolor fecundo, un dolor que tiene sentido, un dolor que no se queda estéril, sino que tiene mucha fecundidad. Y así es el dolor vivido con fe. Sabemos que las pruebas, los dolores, los sufrimientos que tanto nos cuestan, que tanto nos hacen llorar, si se viven con amor, tienen fecundidad, tienen sentido, dan fruto. Y en María fue el sacrificio más fecundo de todos. Ella pues se llenó realmente de frutos en su vida, se llenó de hijos, realmente tuvo sentido todo en su vida. Aquí nos decía la primera lectura respecto a Jesús, una frase, decía que aprendió sufriendo a obedecer. Y María, pues exactamente podemos decir lo mismo de ella, aprendió sufriendo a obedecer. Esas pruebas duras que, como dice aquí respecto a Jesús, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Es decir, no por ser hijo le ahorró Dios el dolor. Pues podríamos decir que aun siendo madre, la madre de Dios, ella también le tocó sufrir. Y además de la manera más dura y atroz. Pero ella nunca se rebeló en su corazón. Obedeció humildemente, aceptó la voluntad del Señor y estuvo de pie, que significa esa palabra que es junto a la cruz de Jesús estaba María. Significa que estaba de pie, que no se quebró, que no se doblegó su confianza en Dios. En ese momento tan oscuro, ella seguía confiando en que Dios la ama, seguía confiando en que Dios es bueno, no dudó, no se dobló. Por tanto, hoy le pedimos al Señor, al lado de María, que también nos ayude a darle sentido al dolor, a mantenernos de pie junto a la cruz por amor, que veamos la fecundidad del dolor en nuestra vida, que nunca dudemos de la bondad de Dios, para que aprendamos a obedecer y Dios pueda hacer milagros y maravillas en nuestra vida como los hizo en el corazón de María. Que así sea.